Hacemos ahora contacto con nuestro compañero Iván Páez. Dos asuntos importantes en la Cámara de Diputados. Por un lado, aquello que ya se venía barajando en estos días, la modificación del reglamento para, o que permita, la modificación de la mesa directiva. Van a elegir a un nuevo presidente. Esto se aprobó, ¿sí? Pedro Aliana sería el sustituto de Hugo Velázquez. Esto en represalia, obviamente, porque Velázquez dejó el cartismo para sumarse a filas de Colorado Añetete. Y por otra parte, la ley de financiamiento político. Iván Páez con los detalles. Buenas tardes, Jorge. Es así, se desarrolla a esta hora la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados y como en pocas ocasiones sorprende que 80 diputados están en la sala de sesiones, por lo que se denota el interés de los temas que se están debatiendo en la jornada. El primer tema que mencionabas, lo que respecta al cambio del reglamento interno para destituir a Hugo Velázquez y toda su mesa directiva, se va a definir en una sesión extraordinaria. Luego de esta sesión ordinaria, así decidió la mayoría en Cámara de Diputados. Lo que se está debatiendo en este momento es lo que tiene que ver ya con la utilización y la implementación de urnas electrónicas. Y la novedad, hace instantes el proyecto que tiene que ver con la regulación del financiamiento político nuevamente pasó a comisiones, es decir, no será tratado por completo el día de hoy y pasa al primer punto de la sesión del próximo miércoles, un nuevo aplazamiento en este tema. Y lo que ahora se está tratando es lo que tiene que ver con las urnas electrónicas. El siguiente punto ya es el que tiene que ver con el desbloqueo de las listas sábanas. Parece que va a ser extensa la sesión de hoy, pero siguen los 80 diputados porque hay que recordar que al final de esta sesión ordinaria iniciaría una sesión extraordinaria para definir lo del reglamento interno y la mesa directiva. Según los oficialistas ya tienen todos los votos para que Pedro Aliana ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. Jorge, otra novedad es que el diputado Edgar Acosta, quien recordemos el pasado 31 de marzo fue baleado en los disturbios frente al Congreso, retomó su lugar en la Cámara de Diputados. Bueno, es el que tenemos en imágenes con un tapabocas, entiendo, Iván, y que bueno, regresó ya para reincorporarse a las labores. ¿Ha emitido opinión o no él? No ha emitido opinión, pero sí está al lado el diputado Dionisio Amarilla, y le transmite a él para que él pueda transmitir también sus opiniones, pero no ha hablado. Sí, al llegar fue recibido con aplausos por todos los diputados y también hubo un minuto de silencio porque el día de ayer fallecía su padre y de igual manera él hoy ya se reincorpora aquí en la Cámara de Diputados. Bien, un par de consultas, Iván. Primero, sí, esta ley de financiamiento político, ¿bajo qué argumento vuelve a la comisión? Surgieron algunos puntos nuevos según los diputados que deben ser tratados, porque recordemos ya había pasado a comisiones porque fue aprobado en general, quedó pendiente del tratamiento en particular y en la sesión, según argumentaban algunos diputados oficialistas, dijeron que surgen algunas nuevas cosas que deben ser tratadas y por una cuestión de celeridad han decidido que esto pueda tratarse por comisiones para no extender demasiado la sesión de hoy. Perfecto. Y así todos estuvieron de acuerdo, no hubo oposición y finalmente esto fue aplazado nuevamente por una semana. Bien. Ahora, lo que respecta a las urnas electrónicas, ¿se están debatiendo la implementación de las urnas para las próximas elecciones o esto está ligado al tema listas sábanas? No, están separados esos puntos. Primero se trata lo que tiene que ver con la utilización de urnas electrónicas y el siguiente punto es el desbloqueo de listas, pero también, como bien mencionabas, tiene una relación con la utilización de las urnas electrónicas. Esto en este momento está en pleno debate, Jorge. Y otro punto, quien está dirigiendo la sesión en este momento es Dani Durán, porque vemos al presidente Hugo Velázquez que todavía está recorriendo los curules. Entendemos que para intentar algunos votos para la sección extraordinaria que sería después de la que se está desarrollando en este momento. Bien, Iván, muchas gracias. Gracias, Jorge, estamos atentos.